Con su lema de campaña Dios, Patria y Familia, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro intenta convencer a los indecisos para lograr su reelección y ha logrado mover emociones incluso aquí, en Río de Janeiro. Sin embargo, según los últimos sondeos, el expresidente y candidato de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, lidera la intención de voto. El líder metalúrgico de 77 años promete restablecer la calma en un país polarizado por el populismo de derecha impulsado por Bolsonaro. La población carioca está dividida. Votaré por Lula porque sus propuestas son las adecuadas para nosotros, para los pobres y los trabajadores. Su proyecto es perfecto para nosotros. Votaré por Bolsonaro. Mi familia y mis amigos también votarán por él. El país está en el camino correcto. Pasamos por la crisis de la pandemia, pero el país ha salido adelante. Las personas pueden tener preocupaciones por lo que sucedió en el pasado, pero no podemos volver al paternalismo del pasado. Necesitamos oportunidades para todos. No voy a votar porque no entiendo cómo funciona la política. Veo el país en una situación muy crítica. Cada uno tiene su posición y el país está muy dividido. No hay respeto. Cada uno tiene su opinión, pero nos falta el respeto. Creo que si gana Bolsonaro vamos a entrar en un camino peligroso que conocen los países europeos como Turquía o Hungría, que no son democracias. Hungría ya no se considera una democracia. Y si gana Lula, estoy completamente seguro de que algo como lo que pasó en los Estados Unidos ocurrirá aquí también, con la invasión del Capitolio. Bolsonaro no va a ceder sin más. No sabemos qué puede pasar. Solo Dios puede ayudarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy tendremos una edición singular por el tema que vamos a tocar, pero sobre todo porque contamos con una invitada especial que ahorita les va a presentar Horacio. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, pues es un placer tener como invitada a la doctora Patine Alves. Patine Alves Pasoni, digo, una de los datos que uno puede aprender conviviendo con gente de Brasil, porque ella de hecho es brasileña, es que, bueno, sus apellidos aparecen en un orden invertido respecto al nuestro como mexicanos, ¿no? Entonces, ella es Patine Alves Pasoni, como les dije, es brasileña y es doctora en economía. Entonces, bueno, creo que pues es una voz autorizada para opinar sobre este tema actual, que es que son las elecciones en Brasil para presidente de la República. Y bueno, pues estará compartiéndonos algunos de sus puntos de vista, pues como ciudadana y como, pues también como experta en algunos temas, ¿no? Relevantes para la vida pública de ese país. Pues bienvenida y espero que te sientas por lo menos más o menos cómoda con nosotros. Y evidentemente el tema va a ser el proceso electoral que se llevó a cabo en Brasil este fin de semana. Vamos a hacer un pequeño, digamos, viaje o una especie de recuento. Lo que pasó, por lo tanto, nos vamos a acercar poco a poco, siguiendo una ruta de audios que nos lleva al día de ayer, que supongo que la mayoría de la gente que nos escucha ya sabe cómo terminó, con una victoria apretadísima de 51 versus 49 a favor de Lula da Silva. Y para los dos, Horacio y Patien, siéntanse con la libertad de, incluso durante un audio, de decir, quiero decir algo, interrumpirme o lo que sea, para que no sea nada más audio y luego hablemos. Puede ser, entre comillas, un poco más dinámico si gustan, ¿va? Muy bien. Vamos a... Pues, sí, perdón. no, nada más quería agradecerles por la invitación. De nada, más que nada, pues gracias a ti por el tiempo, porque por lo menos de mi parte yo para nada soy experto en política de Brasil y mucho menos en asuntos internos, entonces estoy seguro que vas a enriquecer mucho nuestro tema de hoy. Vamos a introducir primero ¿Puedo hacer un comentario nada más? Ah, claro que sí. Pues algo
que es importante decir que ayer justo fue la segunda vuelta de las elecciones, ¿no? Brasil tiene ese sistema en que las elecciones para el poder ejecutivo, o sea, alcaldes, gobernadores, presidente, tiene que ganar por mayoría absoluta, son 50% de los votos más uno. En dado el caso de que eso no pase, tenemos una segunda vuelta, o sea, las elecciones, la primera vuelta fue en el 2 de octubre, es siempre el primer domingo de octubre, y la segunda vuelta es el último fin de semana de octubre, ¿no? El último domingo. Entonces eso es bueno para entender por qué pues, está justo, porque estamos hablando ahorita solo de dos candidatos, ¿no? Lula y Bolsonaro en esta segunda ronda, porque los primeros de la primera ronda ya se fueron, y eso... La posición de los que estuvieron en la primera ronda también es muy importante para ver cómo se cambió el escenario, ¿no? De la primera vuelta en relación a la segunda. Es correcto. Con esto ya nos ahorraste entonces el audio explicativo. Porque no, está perfecto. Digo, lo hiciste mucho mejor. Porque exactamente para las personas que no debemos de asumir que todo el mundo sigue lo que pasa en el mundo, había traído un audio que explicaba que en la primera vuelta, si recuerdo bien, Lula había alcanzado un poco más de 48% y Bolsonaro un poquito más del 43%, por lo tanto fueron los primeros dos candidatos. Sin embargo, ninguno, como bien dijiste, alcanzó la mayoría absoluta y por lo tanto se fueron a segunda vuelta ya 1 contra 1. Horacio, ¿quieres decir? Que el resultado, además, el de ayer de la segunda vuelta fue muy cerrado, ¿no? Me parece que la diferencia era de 0.6%, ¿no? O sea, casi al 1%. Y eso es algo muy interesante, porque si vemos las encuestas, tanto en la primera vuelta como en la segunda, Lula salía con un margen mucho mayor, de por lo menos 4% de las intenciones de los votos. Entonces eso llama la atención, lejos de mí decir que las encuestas estadísticas no sirven, pero la primera vuelta nos dio que este margen de la diferencia entre los dos iba a ser mucho menor, ¿no? Porque pues, por ser un amostraje es obvio que hay diferencias, ¿no? Y algo muy interesante también, no sé si eso van a tocar, porque son cosas del sistema político brasileño, ¿no? Quizás mucha gente se esté preguntando cómo Lula es presidente otra vez y ya ha sido, ¿no? Principalmente si tenemos México como estándar, ¿no? En México son 6 años que no se pueda tener reelección. Ahí en Brasil, el sistema de todos los poderes ejecutivos son 4 años y se puede volver a reelegir por otros 4 más. Terminados tus 8 años, puedes quedarte afuera una elección, o sea, 4 años, pero después te puedes volver a posicionar otra vez como gobernador, ¿no? Por 2 periodos también. Por 2 periodos. O sea, tienes que quedar afuera y eso es un poco para evitar procesos dictatoriales y todo eso. Entonces es algo muy importante porque la gente está preguntando cómo Lula está otra vez en el poder, ¿no? Y algo que obviamente no puedo dejar de hablar es que Lula hubiera podido ser candidato en el 2018, ¿no? En nuestra elección pasada. Pero probablemente es el tema, todos ya se conocen. Él no pudo porque estaba en un proceso judicial y eso le impedía de ser candidato, ¿no? Entonces ya viene... De hecho, él salió como candidato, pero su candidatura ya no fue válida. Sale como candidato pues de hecho que también concurrió para ser gobernador de São Paulo, que se llama Haddad, pero obviamente la transferencia de voto ahí no fue suficiente, y entonces pues gana Bolsonaro. Entonces eso es algo muy importante. Otra cosa que creo que también sería interesante para como dato, información, es que allá en Brasil el voto es obligatorio. Todas las personas tienen que votar, y si no están en su domicilio fiscal, o también fiscal, electoral, tienen que justificar su voto porque no fueron, porque eso trae sanciones legales de no poderte inscribirte a procesos públicos, a sacar créditos y tipo de cosas. La sanción financiera no es mucha, o sea, 20 pesos, 30 pesos,
Pero el problema que te metes en no votar, o por lo menos no justificar tu voto, es algo muy importante, ¿no? Entonces eso cambia un poco, como acá en México, que la gente vota porque vota, porque quiere, ¿no? Allá también se puede votar en blanco o anular su voto, pero tienen que hacerlo. Entonces yo creo que eso es también algo muy particular del sistema electoral de Brasil, ¿no? Cuando lo comparamos. Sí, que quién sabe si es mejor o peor, porque luego aquí en México hablo con personas y me transmiten cierto tipo de opiniones que al final dicen, por eso ellos no votan. Y digo, gracias a Dios que no votas. Entonces, no sé cuál si sea más benéfico o no. Eso sería un gran debate porque realmente yo no sé que necesariamente eso sea algo más democrático y mucho menos que haya una especie de automatismo emancipatorio si obligamos a la gente a votar. Pero bueno, ya tocaron muchísimos puntos. Les propongo que demos un paso para atrás para primero hacernos la pregunta que creo que es muy importante de cuáles fueron por lo menos algunas de las propuestas de los candidatos. Y debo decir que me costó mucho encontrar audios de las propuestas, que eso ya creo que dice mucho sobre la, entre comillas, calidad de la contienda política, por lo menos en los últimos meses. Pero comencemos entonces con un audio donde se van a tocar, son 2 audios, las propuestas, insisto, algunas, no todas, obviamente, del candidato Lula. A ver, un segundo, Cristian, solamente. Sí. Pues bueno, ahorita que haces esta observación sobre que pues podría uno decir que hay poca información sobre propuestas, pues bueno, eso creo que también lo podemos tomar como algo que hemos señalado nosotros también de nuestra política en México, ¿no? De cómo lo que menos hay en todos los debates entre políticos, pues son propuestas concretas, ¿no? Que pues se reflejen en políticas directas, ¿no? No en discurso político, sino en justo políticas o decisiones administrativas o, en fin, ¿no? Que muestran un pronunciamiento más concreto de los candidatos, ¿no? Más allá del discurso popular o no popular, en fin, ¿no? Exacto, sí, estoy de acuerdo. Entonces vayamos con lo que propone o propuso Lula. Y bueno, durante toda esta contienda electoral, Isaac, muy poco se ha dicho en verdad sobre las propuestas programáticas de los candidatos. ¿Dónde están los acentos en los programas de gobierno? Hola Jenny, bueno, la campaña para la segunda vuelta está siendo muy polarizada, ya lo vimos en el informe, y ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han centrado mucho sus mensajes en atacar al otro rival, en una campaña negativa. Por eso es que no hemos visto mucho de esas propuestas programáticas por las que me preguntabas, ¿no? Otra peculiaridad de esta elección es que ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han sido presidentes. Bolsonaro aún lo es, Lula lo fue durante 8 años, y tienen una experiencia de gobierno muy concreta que es su carta de presentación, ¿no? Lula presentó este jueves una carta dirigida a los mercados financieros, una carta al Brasil de mañana, así la llamó, en la que intenta un poco repetir la estrategia que le dio resultado para su primer gobierno, que es tranquilizar a los mercados económicos, prometiendo que va a haber una responsabilidad fiscal de la mano de una responsabilidad social. Bueno, ya que tenemos una economista en la mesa, ¿qué te parece esa carta que mandó para, entre comillas, tranquilizar a los mercados? De hecho, es una estrategia que Lula hizo en su primer gobierno, ¿no? Okay. Y 20 años después, porque en 2003 Lula hace una carta que se dice Carta al Pueblo Brasileño, algo así, que pasa la idea de que va a seguir cumpliendo, ¿no? Como todos los estándares, que Brasil va a seguir siendo una economía capitalista. Yo creo que algo muy común que la gente o los apoyadores de Bolsonaro se han enfatizado mucho es que Brasil se iba a volver Venezuela, ¿no? Uh-huh. Países de izquierda, porque asocian al Partido de los Trabajadores como un partido de izquierda, ¿no? Uh-huh. Yo les comento que todo lo que estoy hablando acá no es un punto de vista neutral. Uh-huh. O sea, yo estoy muy contenta que haya ganado Lula, entonces ustedes tienen que leer todos mis comentarios acá basado en este punto de vista, obviamente. Entonces, eso es algo muy importante porque la política nunca es neutral, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber hacia dónde voy, ¿no?
Pero no, o sea, obviamente Brasil tiene un sistema político que impide hoy en día que Brasil, si de casualidad pudiera volverse una Venezuela, ¿no? O sea, el sistema político de allá, tal cual como en México tenemos 3 sistemas políticos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, y eso hace con que sea una tríada que impida que este tipo de cosas pase, ¿no? Pero la idea de hacer eso en el mercado, de hecho, hoy fue algo muy chistoso, porque se estaba esperando que todas las bolsas de valores, todo el real enfrentado a dólar se iba a devaluar mucho, y no fue lo que pasó, ¿no? Entonces los mercados, no sé si por la carta, pero porque también había mucha gente, entre comillas, de derecha, que estaba apoyando a Lula, ¿no? Está bien que haga ese tipo de señalamiento, de decir al mercado, mira, yo voy a seguir haciendo las mismas cosas, que la política prácticamente se basa en un tripié macroeconómico, ¿no? La tasa de interés, meta de superávit fiscal y tasa de cambio flotante. Eso es un tripié macroeconómico, y Lula va en 2003 decir, pues yo voy a seguir con eso, y de hecho fue la política que sigue hasta hoy, ¿no? Se basa en eso. Un poco cambiada porque hace un par de años, 2 años, el Banco Central se vuelve independiente, entonces eso cambia un poco el margen del gobierno central en poder hacerlo. Pero algo también muy interesante que mencionas de la carta, y ahí le voy a empezar a traer cosas que están afuera del audio, no puedo, es que Lula también hizo una carta al pueblo católico, cristiano, evangélico, ¿no? Entonces no sé si ustedes... Ahorita vamos a esa parte, porque creo que... Entonces, sí, porque es una parte creo que polémica, entonces me la guardé para en algunos minutos, bien. pero prometo que lo vamos a tocar. Va. A mí me gustaría señalar algo, digo, quizá me salgo un poquito del tema que se está planteando Para variar. a nivel económico. Sí, para variar, digo. Pero pues es que si no, tú no lo vas a hacer, entonces mejor lo hago yo una vez. Pues es el hecho de que, bueno, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, donde pues justamente no hay un sistema que permita reelección, pues bueno, no contamos con ciertos datos que un elector en Brasil tiene, ¿no? Que es decir, es la realidad del gobierno de los dos contendientes a la elección, ¿no? Los dos contendientes ya tienen años en gobierno, ya ejercieron el poder durante un tiempo. Entonces, bueno, creo que ahí muchas veces pues las promesas de campaña pues sí se pueden contrastar con algo. Digo, creo que es algo que sí hay que tomar en cuenta, porque pues para nosotros la experiencia casi siempre nos dice que los candidatos pues hacen puras promesas que en su gobierno pues no van a cumplir, ¿no? Y parece que todos los candidatos hacen exactamente las mismas promesas. Y sin embargo, bueno, pues surge una especie de ilusión en algún momento, ¿no? O como que perdemos un poco la brújula de qué sí se podría cumplir y qué no, y entonces pues ahí es donde a lo mejor algún candidato nos marea un poco, ¿no? Pero bueno, allá quizás sí hay un poco más pues uno puede sopesar algo más, un argumento más, que es el de pues ese candidato ya en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, solo para señalar eso, porque, bueno, pues creo que cuando tú preguntas sobre la carta, pues uno podría decir, bueno, pues es que es como estas cosas que decía López Obrador acá en nuestro caso, ¿no? Sobre que pues que los empresarios no se preocuparan o lo contrario, ¿no? Que los empresarios iban a pagar impuestos y demás. Y sin embargo, bueno, en la realidad de su gobierno, pues la cosa sí se ha dado con otros matices, ¿no? En el caso de Lula, si ahorita hay esta carta nuevamente, pues también hay una posibilidad de contrastar cómo en su periodo anterior hubo esa carta y ver cómo es que sí o no lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí pues hay una cosa que hay que tomar en cuenta como para entender la realidad política de otros países, que bueno, pues es interesante, pues como para ver cómo funciona también la nuestra, ¿no? O sea, sí, perdón. Pero eso justo me queda pensando una cosa.
Si uno se fija en toda la política de Lula, yo pensé que el audio iba un poco en eso. Principalmente en esta segunda vuelta, Lula no hizo ninguna propuesta. Él está viendo solo al pasado. Él está diciendo, mira, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, yo saqué eso, yo saqué. O sea, te llevo tu argumento al extremo. A la realidad, ¿cómo se...? Al otro lado, ¿no? O sea, de que uno, cuando se está diciendo, yo voy a hacer eso, él hizo justo lo opuesto. Yo hice eso, eso, y eso, y eso. Pero no está diciendo, yo voy a hacer eso, voy hacia allá. Entonces yo creo que ahí sí hubo un punto que quizás no haya sido la mejor estrategia. Y sí les entiendo porque es un momento de mucha tensión ahí a Brasil y ahí está la prueba. O sea, 1% de votos es muy poco en términos de diferencia, ¿no? Y de hecho, es la menor diferencia que ha habido en todas las elecciones presidenciales desde el 89, este año que nací, por cierto, que empieza el proceso democrático brasileño, ¿no? Entonces es el momento más polarizado que ha habido en Brasil. Y obviamente sacan lo que pueden como siendo su mejor estrategia, pero la estrategia de Lula es justo decir lo que ha hecho, pero no lo que va a hacer. Entonces eso también es algo muy importante, ¿no? Sí, porque bueno, un poco pues lo que termina provocando como resultado es que los tiempos también son muy en función de la elección, ¿no? Y pues justo no necesariamente mostrando propuestas que uno diría, bueno, esto va a tener una calendarización y se va a ir llevando a cabo, no sé, en una discusión en las cámaras y después se va a promover una ley o un decreto, etcétera, ¿no? O sea, como que ir viendo los pasos concretos que se van a seguir para conseguir pues más bien para cumplir una de sus propuestas como candidato, más bien pues a lo que se recurre es a un discurso, solo que aquí es un discurso que a los candidatos, sobre todo cuando, como en estas dos cosas que ya son personas que ejercieron el poder, pues bueno, el discurso les permite ir hacia el pasado, ¿no? Que esa es quizá pues en todo caso, pues ahí estaría la diferencia en términos reales si comparamos un poco lo que sucede en nuestro caso, donde no hay reelección, y un país latinoamericano, ¿no? Donde sí hay reelección. Hablando de todo esto, 121 puntos que Lula resume así: recuperar Brasil tras la destrucción causada por el gobierno del actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Estamos en un proceso de reconstrucción del país. Estas directrices son solo la base. Vamos a tener que construir la casa a lo largo del tiempo, escuchando a las personas a través de la plataforma. Pero lo más importante es ejecutar la política que queremos si ganamos las elecciones. Para Lula es prioritario acabar con el hambre y frenar la inflación que afecta a los más vulnerables, así como garantizar la seguridad alimentaria y regular los precios de los combustibles y la electricidad, que depende ahora de las cotizaciones del mercado internacional. Se opone a la privatización de la petrolera estatal Petrobras, que impulsa el actual gobierno de Bolsonaro, y de Electrobras, la mayor eléctrica de América Latina, que gestiona la mitad de las líneas del país. Y todo con un fortalecimiento del papel del Estado. Nuestra prioridad es reindustrializar el país, mirar al sector productivo y generar empleo de calidad y mirar al mundo de la producción. Bueno, puse el audio porque siento que conecta con lo que ustedes acaban de mencionar, porque yo identifico, digamos, dos ejes. Es por un lado un anhelo del pasado que se refleja en que todo el tiempo habla similar, yo siento, al presidente de nuestro país, de renacimiento, de recuperar, de reindustrializar. Es decir, que según la lógica de Lula, el país ya estaba construido, Bolsonaro lo destruyó, por lo tanto toca ahorita reconstruirlo. Y también una constante negación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que está en contra de lo que propone el otro lado.
pero casi no hay, como ustedes dijeron, afirmación de algo, aunque sea una pequeña utopía de cómo me imagino al país, no sé, en 10, 15 años, sino es negación y también un anhelo de algo que supuestamente ya existió cuando Lula fue presidente hace, no sé, 10, 15 años. Yo como economista, la verdad, este audio me provoca muchas inquietudes. ¿Ansiedad? ¿Enojo? O sea, muchas cosas juntas. De hecho, mi tesis de doctorado fue sobre desindustrialización en Brasil. Entonces te lo puedo hablar del tema con toda la profundidad que se requiera. Y de hecho, mi tesis ganó el primer lugar como la mejor tesis de doctorado de Brasil, ¿no? Del Banco Nacional de Desarrollo allá. Entonces te lo puedo decir así, con toda propiedad, ¿no? Primero es que en gobiernos democráticos pensar en un proceso de que dice entre 10 y 15 años es algo muy complicado, ¿no? O sea, comparado a otros países que tienen sistemas que se mantienen, ¿no? O sea, pensar en un proyecto de industrialización es algo muy complicado y sí es algo que necesita tiempo, pero con el cambio de gobierno, a menos que sea un gobierno con reelección 8 años, es algo que se me hace un poco difícil. Si comparamos el gobierno de Lula, que es entre 2002 y, 2004, cuando empieza, ¿no? Y ya está más o menos 2012, realmente sí fue un proceso donde la industria, la manufactura tal cual creció mucho, pero principalmente la manufactura de bienes con capital más intensivo, ¿no? Máquinas, equipos, todo, ¿no? Pero no solo por una cuestión de él, sino una cuestión internacional de crecimiento, de que el mundo estaba creciendo junto, ¿no? Entonces Lula tiene este efecto positivo que obviamente las políticas que hace él estimulan la demanda doméstica, todo, pero hay un lastro que eso se da a un crecimiento que también es posible porque las tasas de interés en el mundo están muy bajas, hay crédito barato, Brasil crece, pero con una inflación muy baja porque el real está muy valorizado. Entonces la proporción de cosas importadas salta del 7% más o menos a un 12% entre ese periodo más o menos entre 2003 y 2010. O sea, 5 puntos porcentuales es mucho, ¿no? Pero todavía es muy bajo a comparación de México, que tiene casi más del 20% de bienes importados. Brasil todavía queda más o menos con un promedio de 12, 14. Entonces, eso es algo que pasa ya. Entre 2010 y 2015, más o menos, ya estamos hablando del segundo gobierno, o sea, de la reelección del Partido de los Trabajadores, que es con la presidenta Dilma. Ella ahí usó un poco una estrategia de irse mucho al mercado y entonces empieza a adoptar políticas de austeridad fiscal y todo eso. Entonces, desde este momento, el país ya empieza a hundir un poco. Y porque hay una correlación muy fuerte entre la industria y el crecimiento económico. Para que tengas una industria fuerte tienes que estar creciendo. Entonces, si el país, por ejemplo, después del 2015, que empieza un proceso, todavía con Dilma, o sea, en su segunda reelección, de políticas de austeridad, de la tasa de crecimiento, o sea, 2015 tenemos crecimiento negativo, 2016, 2017, 2018 son crecimiento muy bajo, o sea, alrededor de 1.algo%. En 2018, pues está el impeachment entre 2017 y 2018, está el gobierno Temer. También sigue con esta política de austeridad. Decir Lula que va a regresar la industrialización, a mí se me hace es un discurso muy sencillo porque hay mucha cosa por detrás de eso, ¿no? Y la primera cosa sería volver a estimular el crecimiento. Yo tengo, obviamente, mis dudas. Conozco mucha gente que dice, yo voto por Lula, pero hoy apoyo a él y a partir de mañana ya me vuelvo oposición. Por un poco eso, lo que estaba en esta elección no era tanto el plan de gobierno. O sea, mucha gente no votó por Lula, votó contra Bolsonaro, ¿no?
Y esa es la misma estrategia que pasó en 2018. Mucha gente no votó por Bolsonaro, votó contra el Partido de los Trabajadores. Entonces, yo creo que más allá de la política que está por detrás, lo que determina lo que la gente va a hacer o no es esta idea del no. O sea, no del sí, sino del no. No sé si acá pasa igual, pero allá la gente, yo no voto por el bueno, voto por el menos peor, ¿no? Pues sí. Entonces, este tipo de discurso. Pero algo que llama mucha atención del audio es decir, vamos a acabar con el hambre. Y sí, o sea, el hambre ha crecido mucho, la inflación también. De hecho, desde el proceso de estabilización del real que pasó más o menos por el 94 con la creación del plan real, que no habíamos tenido un proceso de inflación tan alto, ¿no? Y esto afecta a quién, los más pobres. Y ahí, no sé si vayas a traer, pero yo como alguien que vengo de una región no dominante del norte de Brasil, norte en la costa, eso es muy importante. La división regional que tenemos allá, que creo que, no sé si la vas a traer, pero algo que me gustaría discutir en algún momento, pero él no dice cómo lo va a hacer, ¿no? Porque, y sí, de hecho, Lula va a agarrar el gobierno hecho un desastre, principalmente porque Bolsonaro en estas últimas semanas ha hecho una estrategia de usar la máquina pública para conseguir votos. Entonces, distribución de dinero para diputados, para toda su bancada y todo eso, un presupuesto secreto, que así se llama, donde es un esquema de corrupción, no sé, 10 veces más grande que Lula fue acusada, nada más para andar comprando votos usando la máquina legal, ¿no? Entonces, eso sí genera un proceso. Y algo muy interesante es que la derecha en Brasil es un poco hipócrita. Y de hecho, no podemos decir que Bolsonaro es de derecha, ¿no? Derecha allá sería un proceso, o sea, como el PRI acá, ¿no? Estos gobiernos más derechosos, sería como el PSDB que tuvo como presidente antes de Lula, que es Fernando Henrique Cardoso, o sea, estos partidos un poco más grandes, más tradicionales, ¿no? Bolsonaro es ultraderecha, es algo que no tiene una base, es como 3 veces peor que Trump, o sea, no tiene un proceso. Él de hecho pasó mucho tiempo sin partido político. Su partido Boditcoy mayormente son bolsonaristas, no son adentro del partido, entonces esta volatilidad es muy grande. Entonces a mí me preocupa cómo Lula va a lograr hacer lo que está diciendo, ¿no? Porque es algo muy, muy difícil. Y lo que sí no vemos es un camino, ¿no? Aunque no sea posible esos 10, 15 años, lo que dice cómo vamos a hacer un proceso, pero algo más de medio corto plazo, ¿no? Me imagino que eso se va a estar discutiendo, todavía es muy temprano, porque Lula ganó ahorita, ¿no? Pero todos empiezan el 1 de enero. Entonces, estos 2 meses son un periodo de transición. Y ahí es donde pasan todo de un presidente para el otro, y ahí es donde se empieza a ver las cuentas y ve que es posible. Entonces, sí, o sea, todos se imaginan, pero pues tienen que meterte ahí para ver qué se puede hacer o no. Creo que me expone demasiado. Yo tendría una pregunta. Una de las cosas que entendí es que, quizá el desarrollo que alcanzó Brasil durante el gobierno de Lula en los periodos anteriores tuvo que ver también con las condiciones favorables que había a nivel internacional. Totalmente. No solo local. ¿Ahora encuentra condiciones similares? ¿Se puede anticipar que hay esas condiciones similares? Yo sinceramente lo dudo mucho. Porque después de la crisis de 2008, 2009, todo el mundo, porque es así, cuando todos estamos creciendo, vamos bien, ¿no? Todos vamos en una línea de progresión. Pero cuando uno no empieza a crecer tanto, entonces después de la crisis de 2008, 2009, todos los países empezaron a cerrarse más, ¿no? Entonces empezaron a decir, no, yo quiero también, entonces lo que voy a hacer es estimular mis exportaciones, pero quien exporta, alguien tiene que comprar, ¿no? Entonces hay esta dualidad un poco y no sé, ahorita por ejemplo a nivel internacional en términos de crédito,
no hay hubo un cambio muy importante en este sentido de abundancia de liquidez internacional. Entonces hay una cuestión de tasa de interés que no creo que vayan a estar tan bajas como estuvo. Obviamente no estamos hablando del periodo luego después de la crisis del subprime, que ahí fue un periodo de cuando se empieza a cerrar todo más, de volverse una cosa más conservadora. Pero yo creo que es muy complicado llegar al mismo punto. Hasta porque entre 2008 entre 2010 y 2008, un poquito después, más o menos hasta 2013, Brasil tuvo una cosa muy importante que se benefició del boom de commodities, el incremento del precio de commodities. Y eso no solo influye... ¿Qué sería commodities? Son productos básicos que son valorados en bolsa. Soya, acero, todos estos minerales, pero es que son cotizados en bolsa, ¿no? Entonces son bienes... Fluctúan en función de... Sí, fluctúan en relación a la demanda. Hay un proceso internacional de compra. Entonces son estos commodities. Y no solo porque hay un aumento de precio y Brasil vende eso la misma cantidad, obviamente el volumen va a incrementar. Pero hay algo muy importante en eso que, por ejemplo, el petróleo incrementó de precio. Y justo la preocupación de la Petrobras, ¿no? La Petrobras es una estatal. Si la Petrobras empieza a ganar más, si parte de ese dinero va al gobierno, el gobierno tiene espacio para incrementar políticas fiscales más activas. O sea, hay un espacio de gobierno. Y de hecho en México también pasa lo mismo. O sea, México exporta petróleo. En este momento también hubo un momento importante que el gobierno mexicano, tras, por ejemplo, 2006, una política de austeridad fiscal muy fuerte, como había espacio, también pudo invertir acá en México, ¿no? Pero hoy en día toda esta fluctuación de la guerra, del petróleo, todo eso, influye mucho. Entonces, en este periodo, China fue un papel muy fundamental para Brasil, ¿no? Justo hace poco estaba haciendo un estudio del origen de destino de exportaciones de Brasil y China sale de, no sé, 5% para casi 40% de todo el destino de exportaciones de Brasil, y de esos 50% es del sector extractivo y del agro, ¿no? De la industria. Más de materias primas. Más de materias primas. Hay una diferencia. Que siga eso, está bien. O sea, hay una diferencia de tasa y nivel, ¿no? No creo que siga creciendo más porque China ya llegó a un punto. Entonces, y China tampoco ya está creciendo tanto, ¿no? Entonces, si China, o sea, ya no hay este estímulo por el punto de vista de las exportaciones, y eso es algo muy, muy interesante, porque y eso es algo muy similar. Les puedo contar, estoy comparando todo el tiempo con México, porque hace poco terminé mi investigación de postdoc acá en la UNAM, y todo mi proyecto es comparación Brasil-México, ¿no? Entonces comparé varias cosas, entonces por eso les voy trayendo también un poco de eso. Entonces es muy poco probable que todas estas condiciones se generen actualmente, ¿no? Por este proceso mundial que todos quieren competir. Y algo también que es fundamental es la cuestión de la fragmentación de la producción. Hoy en día todo está mucho más fragmentado y hay una división internacional del trabajo que se amplió mucho. Y obviamente países como Brasil y México están en el último de la cadena de la producción. Por eso que México exporta tanto automóviles para Estados Unidos, pero muy poco se queda en términos de valor agregado acá, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí se me hace muy, muy complicado. Va a ser un gobierno muy difícil, porque las condiciones ya no son las mismas, ¿no? Y en este espacio, o sea, viendo un poco también hacia atrás, el gobierno de Dilma hubo esta dificultad también, porque mucha gente votó por ella porque era como la sucesora, la persona que seguía a Lula tradicionalmente, y la gente tenía un poco esta idea, pero va a ser muy, muy complicado. Y algo también muy distinto. O sea, estaremos pensando que la sucesión
afectó el clima de confianza desde el exterior hacia el, pues digamos, hacia el papel de Brasil como exportador, como productor, o sea, el simple hecho de mover, de cambiar de un presidente al otro, ¿genera ese clima o lo facilita o lo dificulta? No, yo creo que ahí fue más una condición de cosas que no estaba en manos de Brasil, que vino la crisis del subprime y luego afectó, ¿no? Entonces, fue más una cuestión circunstancial que una cuestión de que fuera. Obviamente, Dilma no tiene el carisma que Lula tiene, ¿no? Era una persona mucho más cerrada. De hecho, tenía varios amigos que trabajaban directamente en gobierno entonces ella era mucho más cerrada en este sentido, ¿no? Era economista, o sea, tenía otra visión. Pero creo que fue una cuestión más de circunstancia en el momento de que cualquier otra cosa. Ok, pues pinta difícil y lo que me da curiosidad es a quién van a culpar en 4 años. ¿Quién va a ser el culpable de que no salga como ahorita lo plantean? Yo ya tengo mi hipótesis. A ver. Algo que justo iba a decir es que no tanto en el primer gobierno de Lula, entre el 2004 y 2008, pero en el segundo, Lula ya tenía mayoría en el Congreso de senadores y diputados federales, ¿no? Y ahorita lo que tenemos es justo una mayoría. Y de hecho se me hizo muy chistoso que empezaras con este discurso de Bolsonaro, ¿no? Por la patria, la familia y no sé qué. Y allá el discurso de Bolsonaro está basado en otras 3 veces, que no es la buena barata, ¿no? Sino... bueno, no sé si sigue siendo las 3 veces en español. Sí. Pero no, o sea, pero otras 3 veces, que sería boy, que sería tipo ganado, que es el agro fuerte, ¿no? Los ganado, la Biblia y la bala, ¿no? Sí, exacto. El poder militar, digamos. El poder militar. Entonces, ahorita creo que vas a seguir hablando de esa. Exactamente, porque como aquí es un podcast objetivo, equilibrado, vamos a tocar, obviamente, ahorita las propuestas del otro candidato, es decir, de Jair Bolsonaro. Entonces, ya más o menos le diste al clavo con lo que acabas de decir, pero escuchemos cuáles son sus propuestas, si es que hay. El presidente Bolsonaro no ha hecho grandes propuestas programáticas, su programa se basa mucho en las promesas que hizo en 2018. La explicación que ha dado su gobierno para la falta de éxito de alguna de esas propuestas es la pandemia, ¿no? que fue un evento extraordinario que tiró por tierra los pronósticos del gobierno, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Lo que le está dando un poco de impulso ahora es la recuperación económica que está viviendo Brasil en las últimas semanas. Ya se sintió un poco para la primera vuelta y ahora se está sintiendo un poco más para la segunda vuelta, y en eso está centrando mucho el equipo de Bolsonaro el mensaje de cara a la votación del domingo, en que la economía va bien con Bolsonaro. Antes de que digan algo, seguramente ustedes y la gente que nos escucha se preguntará, bueno, ¿cuáles fueron esas promesas hace 4 años? Como buen conservador, sus principales promesas son Dios, orden y familia. A sus 63 años y con 5 hijos, muchos ya le llaman el Donald Trump o Salvini brasileño, porque sus principales medidas, las más polémicas, han hecho que muchos le posicionen en la derecha de la política brasileña. Armas para civiles. Quiere reformular el estatuto de desarme de los civiles para garantizar el derecho de la legítima defensa. Defensa de los policías. Bolsonaro propone no perseguir a los policías que maten a alguien durante una confrontación para darles a los agentes una retaguardia jurídica. Cierre de fronteras. Es la solución que propone tras los episodios de confrontación en la frontera con Venezuela en agosto. Brasil no puede ser un país con fronteras abiertas, dijo, y propone revocar la actual ley de inmigración. Endurecimiento de las penas, aumentar las penas para el narcotráfico y añadir la castración química a los violadores. Los condenados por violación tendrían que someterse a un tratamiento de inhibición sexual como requisito para obtener la libertad condicional o para reducir su pena.
combatir el adoctrinamiento y la sexualización precoz en las escuelas. Para ello quiere recuperar 2 disciplinas, organización social y política brasileña y educación moral y cívica. También abrir más escuelas militares y reducir el porcentaje de cuotas racionales. Promover la educación a distancia en zonas rurales, también en primaria. El discurso de Bolsonaro ha calado sobre todo en los brasileños preocupados por la seguridad y la corrupción en el país. Suena bien, ¿no? Pues en la teoría suena muy bien, ¿no? Pero en la práctica, la verdad, el discurso de Bolsonaro es muy centrado en... Y creo que eso se asemeja un poco a México en el senso común, ¿no? En el sentido común de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque escuchas eso y dices, no, pues es el mejor plan, ¿no? Me llamó mucho la atención eso de los violadores, decir estas penas, porque no hace mucho todavía, cuando Bolsonaro era senador de Brasil, él se metió en una discusión con una senadora y dijo que ella estaba tan mal que ni siquiera que alguien iba a tener ganas de violarla. ¿En serio? Te lo juro, está grabado, ¿eh? No hice mi tarea, si no te hubiera traído el audio. Pero sí, o sea, entonces a mí se me hace muy raro. Y eso de que él tuvo tiene 5 hijos, pero obviamente no es de la misma esposa. No, ahorita tiene una esposa muy jovencita. O sea, esta idea de familia tradicional de estos hombres machos que se cambian de esposa, o sea, y luego una está embarazada, entonces se casa porque está embarazada. Ese tipo de discurso, o sea, me provoca algo muy... Sí, es como una especie, esta cuestión que a veces los políticos, a la que nos llevan los políticos, que es una especie de esquizofrenia, ¿no? De tratar de plantearnos a través de su discurso como si de verdad la realidad que ellos proponen pues es la de estos valores duros, ¿no? De ser estrictos con los delincuentes. Y sin embargo, bueno, uno ve que desde su propio caso, desde su propia vida, pues no lo sostienen así, ¿no? Sino que lo sostienen de una manera más bien perversa, ¿no? De decir, bueno, pues esto es imposición, ¿no? Y sin embargo, pues una clase privilegiada, una clase cercana al poder, pues más bien puede hacer una serie de arbitrariedades como estas, ¿no? Y es una especie de, pues como digo, ¿no? O sea, es una esquizofrenia en el sentido de que uno piensa que la realidad es una, pero la realidad que uno con sus actos promueve, pues es totalmente el opuesto, ¿no? Es totalmente la destrucción de eso que uno supuestamente... ¿Y no creen que pueda tener éxito justamente por eso? O sea, que no es a pesar de, sino que tiene éxito justo por, como tú le dijiste ahorita, ese elemento esquizofrénico. Porque a mí me parece que cumple con, digamos, muchas fantasías de gente reaccionaria que tiene miedo a cualquier tipo de cambio y que está acostumbrada ya desde una larga vida de vivir constantemente en ese mundo, yo le llamaría de hipocresía, donde obviamente contradices todo el tiempo lo que supuestamente pregonas, pero eres consciente de eso y te gusta alguien que lo haga en el máximo puesto de poder. Porque algo que dijo el audio, más bien algo que fue la parte final del audio, donde dice que el discurso tuvo éxito entre la gente preocupada por la corrupción y la inseguridad. Y estas dos cosas, Horacio y yo ya lo hemos hablado aquí, que son las dos cosas que en México también se tematizan todo el tiempo. Todo el tiempo se habla de que los principales problemas de México son la corrupción y la inseguridad. Y con eso se apela, desde mi punto de vista, a una lógica populista que es incapaz de formular una crítica sistémica y en consecuencia se tiene que de alguna forma conformar con únicamente cuestionar ciertos actores del sistema. En este caso, yo siento que igual pasa aquí que en Brasil se asume que todos los políticos son corruptos, que la política es algo sucio, por lo tanto, los políticos no son capaces de garantizar seguridad y en consecuencia las personas desarrollan una especie de anhelo, a veces hasta fantasía ya violenta de cambiar esos actores que están en el poder y al mismo tiempo también se van tragando el discurso de que la solución única o la última que queda es empoderar a los militares para cambiar las condiciones de inseguridad, pero de ninguna forma se toca o de ninguna frase se toca que
el sistema capitalista y la explotación humana y natural queda prácticamente intocada si únicamente se cuestionan los actores dentro del sistema y no esta lógica que opera más allá de los actores, porque algo que creo que si entendí bien lo que explicaron hace algunos minutos fue que hay un espacio de maniobra fiscal muy, muy estrecho para los políticos, por lo tanto, dependen tristemente mucho más de condiciones que no pueden controlar del ámbito internacional y no tanto de acciones dentro del país. Por lo tanto, se tendría que, desde mi punto de vista, tocar mucho más la explotación que lleva a las condiciones que estamos viendo y menos hablar de que si tal político es moralmente malo o bueno. Y siento que ambos lados ahí se alimentan mutuamente. Es que justo eso, o sea, creo que plantear las cosas así, de manera sistémica, implicaría que la lógica de partidos un poco se vuelva borrosa, ¿no? Las fronteras estén un poco más difuminadas, porque pues eso justo implica que los actores que estén en contienda, pues más bien están aportando algo a que pues las condiciones sistemáticas sí se corrijan. Pero pues es que no es justo algo que estaban ustedes diciendo hace rato sobre cómo pues las propuestas van muy en un sentido de la negatividad acerca de las otras, ¿no? Es decir, si Bolsonaro plantea esta radicalización de ciertas políticas que favorecen, por ejemplo, el uso de las armas o los castigos, pues en un sentido de mutilación a los violadores, ¿no? Pues justo uno lo que está viendo es nada más como lo que está haciendo es un contrapeso a lo que el otro está tratando de proponer. Entonces, pues ahí la cuestión sistemática, pues sale, o sea, sale sobrando, ¿no? No se está pensando en eso justamente, porque lo que está buscando el político es ver al otro como su negativo, ¿no? Como su opuesto por completo, ¿no? Vender la idea de, ¿no? Sí, vender la idea justamente, ¿no? Y apelar como este conjunto de miedos o de aspiraciones de cierta clase o de cierto grupo social, ¿no? Y bueno, lo que termina pasando, pues es que no hay una especie como de decir, bueno, esta elección sirve para que haya propuestas diferentes que abonen a este problema sistemático que todos vemos y que todos entendemos en ciertos y nos podemos poner de acuerdo acerca de él, porque bueno, pues si es sistemático es porque está en todos los nexos, no está en los elementos nada más separados, en los eslabones, como lo que tú decías sobre si se critica solo a los actores políticos, porque ellos nada más son eslabones que pues son quitas y reemplazas por otro que va a funcionar en el mismo conjunto de relaciones del cual sale el que ya estuvimos de acuerdo en que es un mal político, ¿no? Y sin embargo, pues no va en esa dirección, pues por lo que vemos tampoco en el caso de Brasil, donde pues las propuestas de Bolsonaro pues solo son el negativo de las y como decía Patiene, pues bueno, esta cuestión de que además no es de derecha, eso no es de derecha, es de ultraderecha en el sentido de que pues solo se buscó una negatividad todavía más exacerbada, ¿no? Frente a, bueno, la evolución que iba surgiendo a partir de Lula, de Dilma, ¿no? Y pues solo con toda la negatividad fue que se generó el contrapeso que le permitió a Bolsonaro llegar al poder, ¿no? Y sin embargo, pues ahora pues lo que estamos viendo, pues digo, ¿qué diríamos que es una especie como de las cosas se están asentando en función de esa negatividad, no en función de que de verdad pensamos que ahora sí ya los brasileños entendieron que la política planteada por Lula da Silva era la que de verdad iba a beneficiar más, sino que pues podríamos entender que solo se brincó de una negatividad a quizá algo más, podríamos llamar sereno o podríamos decir que es totalmente otra, ¿no? Es el otro polo, ¿no? La otra negatividad respecto a Bolsonaro, o ¿qué podríamos pensar ahí? Pues no sé, algo que me llama mucho la atención lo que decía Cristian es que Brasil tuvo un periodo de dictadura, ¿no? Entonces, empezó ahí por los 60, 64
Se determina en principios del 80, pero la primera votación es democrática es en el 89, ¿no? Entonces, mucho de esto que Bolsonaro, o sea, escuchas todas las políticas de esta que escuchamos en el audio, y son políticas de este pensamiento de todos los movimientos de dictadura de derecha que hubo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Bolsonaro, lo que estábamos diciendo, que quizás Lula juega un poco con eso de que él ya votó, pero Bolsonaro juega un poco con esta idea de que Brasil creció mucho en el momento de la dictadura, de que los militares son la onda, ¿no? Y de hecho hoy venía escuchando unos podcasts de allá de Brasil y diciendo, pero qué bueno hacerlo por el poder militar, ¿no? Porque la gran discusión era, ¿Bolsonaro sí va a aceptar que va a perder? ¿Y cómo va a manejar eso, no? Entonces, toda esta cosa del poder militar juega mucho, pero esa es la corrupción y de eso, de que todavía se vende que el gobierno militar fue una maravilla para Brasil, va mucho de la manipulación de información, ¿no? Todos los casos de escándalo, de corrupción, todo eso, no salen porque no se permiten salir. Entonces, algo muy distinto que hizo tanto Lula cuanto Dilma fue esta posibilidad de decir, no, si quieren investigar, investígalo. Nosotros damos el apoyo institucional para hacerlo. Bolsonaro lo que hace hace poco es decir, lo que vamos a hacer son 100 años de seguridad de información. Entonces, si no hay dato, no hay corrupción. Si no hay dato, o sea, si no hay... Y llevo el argumento al extremo. Bolsonaro estudió varias personas de los institutos de control ambiental de Amazon, del Amazonas. Sí. Entonces, si no hay gente que fiscalice, no va a haber ¿cómo se dice? Deforestación. Ajá, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas es un poco a donde juega Bolsonaro. En las fake news, porque... No sé si ustedes me hablaban de eso, pero algo que está súper fuerte en Brasil es el uso del WhatsApp y de las fake news para esta gente que son, que ingresan en el mundo digital, pero no hay una alfabetización digital para comprobación de información. Es algo que yo diría que por lo menos 30% de las personas que votaron por Bolsonaro creen realmente en estas fake news de manipulación de información, ¿no? Entonces, ¿cómo el Internet ayuda? O sea, que estamos grabando en podcast en lugares distintos, pero por otro lado permite la manipulación de información. Entonces, eso es algo que el partido Bolsonaro desde antes ha sabido manejar muy bien, ¿no? Esconder información y decir, no. Mucha gente, hace poco estaba leyendo cosas en el grupo de WhatsApp de la prepa donde iba, ¿no? Y es muy interesante ver ahí cómo se dan. Las cosas se mueven en una burbuja distinta de la que nosotros vivimos. Y había un compañero que estaba diciendo, ay, no, es que Lula es un ladrón. Pero los escándalos de corrupción en el caso de Bolsonaro son mucho más amplios. La conexión que Bolsonaro tiene con la milicia, o sea, con la bala en Río de Janeiro, es algo muy importante. Y de hecho, no tengo como no mencionarlo, había una diputada local muy importante en Brasil que se llama Marielle Franco, que fue muerta porque cuestionaba a los hijos de Bolsonaro. ¿Y de dónde salió las personas que la mataban? Del mismo condominio donde vive Bolsonaro en Río de Janeiro. Entonces, él está conectado con eso, se ha llevado a cabo políticas de violencia muy fuerte. O sea, en Brasil se ha incrementado violencia, se han matado gente por razones políticas, nada más porque llevaban algo de Lula o del PT, no solo en este gobierno, pero... Entonces, la idea de Bolsonaro como presidente también da a la gente el poder de decir, si este es presidente y si él lo hace, lo puedo hacer, ¿no? Y la idea de la hipocresía es muy, muy obvia. Dos de cada tres evangelistas allá en Brasil votan por Bolsonaro, ¿no? De esta idea y también cuando hubo el impeachment de Dilma, la gente por la familia, por el orden, por el crecimiento, o sea, de estas ideas, de estos valores, cuando ellos realmente no lo tienen. Son valores hipócritas, ¿no? Porque te metes en eso, son gente que tiene
relaciones fuera de sus matrimonios. O sea, no estoy diciendo que está mal, o sea, la gente puede tener relaciones poliamorosas no monogámicas, pero no es el caso de esta gente, ¿no? Que presa que desde el principio. Y algo muy interesante, que Bolsonaro se ha involucrado en polémicas, que justo me gustaría traer eso porque algo fue muy, muy importante. Hace poco, el tema de migración de Venezuela está muy fuerte en Brasil, y como está justo en la frontera, pues mucha gente llega, ¿no? Bolsonaro fue a un evento y había unas niñas de 14, 15 años de ahí de Venezuela, y dijo que sintió algo como un ligue, una cosa con estas niñas. Entonces dijo, ay, no, es que sí, allá sería como pintar un clima, decir, no, pasó algo, sintió una magia o algo. Pero la idea es que él, como presidente, estaba diciendo que pasó eso. O sea, en varios de sus discursos está la pedofilia. O sea, cómo un presidente va... Y también para decir, prestar como idea de que valores, de que la izquierda es promiscua, ¿no? Entonces viene ahí el fake news de que justo que esto de la orientación sexual, ¿no? Entonces dice, ay, no, porque el gobierno Lula va a decir que los niños tengan educación sexual desde no sé, del kinder, del primario, no sé, pero no es una educación sexual. Entonces ponen fake news diciendo que van a tener idea de que les van a enseñar cómo hacer sexo, o sea, como esta idea de promiscuidad. De hecho, dijeron que esa fue una fake news muy interesante, que iban a hacer como los biberos, así se dice, los de los niños que toman leche. ¿Biberones? Los biberones estos, que se iba a hacer en formato de un pene. Y te lo juro, y mucha gente, no voy a votar por Lula porque los biberones de los niños en las guarderías van a... O sea, en este nivel llega el absurdo y la gente no se da cuenta. Sí, y son las cosas que de cierta manera generan un impacto en la opinión de la gente. Sí, y de la gente, pero... Y juega mucho también, eso es lo que decías, Cristian, al principio, ¿no? Yo tengo mis dudas si es mejor que esta gente vote o no vote, ¿no? O sea, obviamente es importante que toda la gente manifieste. Tenga el derecho a, pero la desigualdad de información, de acceso a información, de una educación que te permite decir, de generar un senso crítico, de decir, esto es imposible, o sea, ¿cómo que se van a generar biberones? Sí. Con el formato, o sea, son biberones para niños, ¿no? Entonces, toda esta cosa juega mucho con la desinformación. Pues la desinformación, yo creo que a partir de una especie de miedo, ¿no? Y digo, pues es que también yo creería, y sería también una pregunta, ¿no? De qué tanto los gobiernos en Latinoamérica, pues generan miedo en ciertos sectores sociales, ¿no? ¿Y en qué radica ese miedo? Pues muchas veces en pérdida de privilegios o pues muchas veces también pérdida de el sitio que ocupa el país en el orden internacional, ¿no? Quizá como pues pensar que, por ejemplo, digo, siempre por alguna razón siempre se pone el ejemplo de Venezuela, ¿no? Donde es un país que, pues bueno, si un venezolano llega a cualquier parte del mundo, pues ya se le cuestiona, ¿no? Pues prácticamente, pues cómo le hiciste para llegar vivo acá, ¿no? Y para tener los medios más o menos suficientes para viajar de un país al otro, ¿no? Y esas cosas, pues muchas veces ciertos sectores sociales los ven como una especie de estigma con el cual pues no se quieren pues confundir y que termina, digamos, asociado directamente al tipo de gobierno que tienen, ¿no? Al tipo de sistema sociopolítico y económico que promueven sus gobiernos, y de ahí que pues siempre se piense. Hoy yo, por ejemplo, escuchaba la opinión en un noticiero argentino, pues donde el que opinaba pues era muy enfático en decir que pues el sistema al que estaba tratando de llevar Lula a Brasil otra vez, pues era marxista, ¿no? Y ya con marxismo, pues con un sentido peyorativo por completo, ¿no? El pobre Marx allá pues sí, revolcándose, ¿no? En su tumba. Y ya, o sea, ya con una carga negativa,
¿no? Y pues eso justamente, pues vuelvo a lo que decía, pues es, por alguna razón, hay un paquete de cosas, ¿no? Incluso podremos decir, todo un glosario, un pequeño glosario, que podría ser desde marxismo, socialismo, populismo, todas esas cosas, si las ponemos juntas en un discurso, pues ya son para mucha gente como un paquete de miedo, ¿no? Que despierta los miedos en un cierto sector, ¿no? Y pues la pregunta sería un poco esta, ¿no? ¿Qué tanto estos gobiernos de izquierda pues generan casi en automático ese miedo, ¿no? Generan pues ese miedo que tan fácil se puede impregnar de estas fake news, de pues los biberones en forma de pene, pues bueno, en nuestro caso pues también ha sido pues la cuestión de que acá se hablaba de que cuando López Obrador llegara al gobierno, pues nos iba a volver pobres a todos, ¿no? O sea, es decir, no iba a haber, no, es decir, a los pobres no los iba a elevar a clase media, sino que más bien a todos nos iba a poner como pobres. Y entonces, pues ya, digo, ese es el tipo de miedos que pareciera que los gobiernos de izquierda casi en automático hacen surgir y que pues hacen que las posturas fuertes, ¿no? Como tú decías, que se asemejan incluso, pues si uno lo expresara de cierta manera con otras palabras, diría, bueno, pues lo que estás promoviendo es lo que se ejecutó en las dictaduras en los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, estos miedos como que en automático generan estas reacciones, ¿no? Y estos discursos políticos de radicalismos más violentos, hipócritas, ¿no? Pero bueno, pues por alguna razón el miedo hace que suceda eso, ¿no? Sí, yo nada más complementando, tengo aquí en mis apuntes un extracto de una conferencia que dio Adorno en el 69, que se llama Nuevos aspectos de la extrema derecha, o sea, es de hace 50 años, más de 50 años, y uno de los puntos es que como ya no existe el comunismo, o sea, digamos el socialismo real, él ya hablaba de que en ese entonces ya no existía porque eran grandes críticos del sistema soviético y creo que a la larga tuvieron razón en eso. Entonces, como ya no existe, entonces como resultado el concepto mismo se mistifica y todo lo que más o menos se puede denominar como política levemente de izquierda es tachado entonces como comunismo. Y esto se convierte entonces como consecuencia en una especie de fantasma y en una palabra que debe de provocar lo que acaban de decir, miedo en la gente. Pero yo creo que como ya no existe en la realidad, por eso provoca tanto miedo. Porque en vez de decir, bueno, vamos a hacer políticas como hacen en tal lugar, la gente se imagina, como bien dicen, una mezcla de Venezuela, Marx, que obviamente nunca lo han leído, y quizás Unión Soviética, Lenin y Stalin. Entonces ese caldo Cuba de cultivo Cuba. exacto, Cuba, exacto, todo junto, y eso obviamente se convierte en un fantasma de Halloween para la gente y les da muchísimo miedo. Pero hablando de fake news, pedofilia, etcétera, pues ya estamos muy cerca de la religión.